Boker Tov, Shalom a todas y a todos. Una vez más, yo, su servidor Rodrigo Cortés, estoy aquí en este canal titulado Un Shofar de Yahweh para el mundo, un Shofar de Yod-Heh Vah-Heh para el mundo, para llevarles a cabo el resumen del comentario de la Parashá semanal que en cada Shabbat, primeramente nuestro Abacadosh que nos da la Lejaim, nos da la vida y pone las circunstancias, los medios y las formas, pues nos encontramos para compartirles y esperando que sea de mucha ayuda y de bendición. Recuerden que este es un canal pensado para hablar de la Torá, que son los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, como comúnmente se conocen, pero sabemos que es Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, respectivamente. Estos son los fundamentos de toda la escritura del Nuevo Testamento, que también es conocido, pero que es el Brit Hadashah o el pacto. Miren, una cosa importante que les he comentado, que en la Parashá ustedes lean de antes lo que es el pasaje, porque para poder leer todo es muy grande el tiempo que llevaríamos y no quiero cansarlos. Pero yo trato de ponerles, de compartirles el comentario de lo que todo engloba en las parashás, de los temas y subtemas que en ellos hay. Por eso hoy, al igual que las semanas pasadas, los Shabbat pasados, no es la excepción el que usted lea los capítulos del primero hasta el séptimo del libro de Números, en los que van a englobar 2 parashás que vienen a ser Bamidbar y que es Bamidbar, que viene a ser en el desierto o en la estepa, y también el que es Naso, que son lo que tiene que ver la otra parashá. Naso, que ahorita se los voy a poner de todos modos en la pantalla, pero vamos a ver hoy estas dos parashá. Miren, entonces la parashá primera, la Bamidbar, esta parashá nos habla mucho de números, nos habla mucho de lo que nuestro Abacadosh le pidió dice en el capítulo 1 rápidamente. Después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, Yahweh habló a Moshe en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo temporal, en el primer día del segundo mes, en el segundo año, le dijo: levanta un censo. Y este censo tiene que ver, yo se los voy a decir, el censo tiene que ver con los hombres, los varones. Dice aquí: de 20 años en adelante, tú y Aarón tu hermano los contarán por sus ejércitos, todos los que puedan salir en la guerra con el ejército de Israel. Y estas tribus tenían que ser las siguientes, claro, de Rubén, empezando por el más grande. Y yo de una vez les voy a dar el resultado. La enseñanza que nos da esta parashá del censo es para darnos cuenta también nosotros que nuestro Abacadosh tenía todo y quiere todo muy bien organizado, muy bien coordinado, y realmente esto es algo de admirarse. Y la enseñanza es esta, que nosotros en nuestra vida tenemos que tener organización, tenemos que estar coordinados, primeramente con nuestro Abacadosh, coordinados con nuestras familias, y avanzar, ¿verdad? Avanzar adelante. Y aquí está el resultado de este censo de todos los hijos de Israel, vuelvo a repetir, de los de 20 años en adelante, aptos para la guerra. Bueno, en Rubén el total eran de 46,600, nos lo dice en el versículo 21. En el versículo 23 de Simeón serían 59,300. En Gad, del versículo 25 dice que era el total de 45,650. Ahorita vamos a ver el total de todo este censo de aquellos que eran aptos para ir a la guerra. Porque recordemos que Israel, cuando salió de Egipto, era un pueblo que no estaba apto para la guerra. Salieron al desierto, vimos anteriormente que se le entregaron instrucciones, pero el pueblo no estaba apto para la guerra, y en el desierto ellos iban a tener ese campo de preparación, de ejercitación, por decirlo,
para que ellos pudieran al entrar a la tierra prometida estar aptos para la guerra, aunque siempre ellos iban a estar contando con la ayuda de Yahweh Sabaoth, el Elohé de las batallas. Entonces, bueno, continúa aquí, de Judá eran 74,600, hasta ahorita es el ejército, la tribu que contaba con más. Luego viene Isaacar en el versículo 29, 54,900. Luego viene en Zabulón, en el versículo 31, 57,400, en el versículo 30. Y así en Efraín, 40,500, en Manasés, 32,200, en Benjamín, 35,400, en Dan, 62,700, en Asher, 41,500, en Neftalí, 53,400. En total de este censo fueron 600, y nos lo dice aquí en el versículo 46 del capítulo 1 de Números, 603,550 censados de los hijos de Israel que se levantaron. Y bueno, la tribu de Leví, dice en el versículo 49, es un mandamiento que le dijo: no contarás a la tribu de Leví ni a los considerarás en el censo de los hijos de Israel. Y vemos que la tribu de Leví llegó a ser propiedad de nuestro Abacadosh, debido a que todo Israel, cuando incurrieron en la adoración al becerro de oro, los primogénitos todos de cualquier tribu eran de nuestro Abacadosh, así como sus animalitos primogénitos. Pero a raíz de ello, como los levitas fueron los únicos que no se contaminaron de esto, nuestro Abacadosh los consideró para sí como ellos, para fungir el oficio y desempeñar el sacerdocio. Pero vamos a ver también aquí que, hablando de los hijos de Leví, que nuestro Abacadosh les dice: haz otro censo. Primero fue el censo general de los de 20 años para 50 aptos para, a ver si eran de 50, vuelvo a rectificar aquí, de 20 años en adelante, de 20 años en adelante iba a ser el censo de todo Israel, de todas las tribus, estoy repitiendo, para que fueran contados para la guerra en un futuro. Pero de los hijos de Leví que fueron separados en especial por nuestro Abacadosh para el oficio del trabajar en el Mishkan, en el oficio del sacerdocio, de estos, los de 30 años a 50 años de los hijos de Leví, que eran Coat, Merari y Gersón, de estos iban a ser los que eran aptos para trabajar en el tabernáculo, porque recordemos de que no todos los levitas eran aptos, debido a que hubieran nacido con algún defecto, con alguna situación en los ojos, en alguna enfermedad, qué sé yo, que estuvieran malos o cojos de un pie, malos de una mano, etcétera, etcétera. Los aptos para fungir en el sacerdocio tenían que ser de 30 a 50 años, y ellos pues deberían de estar en óptimas condiciones. Entonces este fue el otro censo. Entonces precisamente el libro de Números es un libro que nos habla de muchas estadísticas, de números, de cantidades, por eso que se le puso. Aunque en el original el libro de Números es Bemidbar, que tiene que ver con la travesía, las cosas que pasó el pueblo de Israel ya en la estepa o en el desierto. El desierto es cuando está ausente de plantas y árboles y todo eso, pero en la estepa, que es aquí donde Israel anduvo, sí había plantas, sí había, pero también era un terreno muy árido en que había muy poca vida, pero era muy dura la travesía que ellos tenían que enfrentar. Y aquí en esta parashá de Bemidbar, en el desierto, nos habla la forma en como nuestro Abacadosh, interesante, le dijo al pueblo cómo deberían ellos de acampar. Y les voy a poner ahorita una en pantalla en un momento, les voy a poner cómo estaba el esquema Israel ordenado.
que la tribu de Judá, que era la tribu más grande. A su lado acampaban otras dos tribus. Estas dos tribus, ellos tenían que estaban acampando en la parte oriental, lo que es Judá, junto con Manasés y Benjamín, en la parte oriental. En la parte norte, recordemos que el Mishkan estaba en el centro de las tribus, y en el centro también estaban los levitas ahí habitando, y en la puerta oriental es donde estaba Moisés, Moshe y Aarón ahí con ellos. Pero ahorita les voy a mostrar en el esquema, rápidamente ustedes lo van a ver. Les estoy dando este panorama rápido para no tardarnos mucho. Entonces vuelvo a repetir, el campamento, al centro estaba el Mishkan, el templo, y en la parte oriental estaba ahí, dice en el versículo del capítulo 2 del versículo 18, después del partirá el tabernáculo temporal con el campamento de los levitas en el campamento tal como están acampados. Bueno, en la tropa, dice, la tropa del campamento de, a ver, no, déjenme ver, Judá, dice, la tropa del campamento de Judá, de acuerdo con su ejército, acampará al oriente. Estaba al oriente Judá junto con, Isaacar y Zabulón. Al sur estaba Rubén junto con Simeón y Gad. Al occidente estaba acampando Efraín con Manasés y Benjamín. Una disculpa, me había equivocado aquí. Y al norte estaba la tribu de Dan junto con la tribu de Asher y Neftalí. Entonces, así es como estaba nuestro Padre Yahweh, diseñó este esquema para que el pueblo se levantara. Ahorita les voy a explicar en más detalle esto. Bueno, ya les mencioné lo de los levitas, la función que desempeñaban los hijos de Leví. En el tabernáculo estaban los Gersón, Coat y Merari. Gersón, su misión principal era el levantar lo que eran las cortinas del tabernáculo, del Mishkan, y lo que es de Coat, llevar todo lo que era el mobiliario, la mesa, la menorá, el altar de incienso, etcétera, etcétera. Y los de Merari, que eran más levitas, ellos, su función era lo que es llevar las tablas, llevar el mobiliario, las cuerdas, las estacas, todo eso. Se los voy a repetir aquí, ilustrándoles en un momentito más. Y bueno, así es como nos dice en el versículo 39, todos los levitas censados por Moshe, conforme a la ordenanza de Yahweh, todos los varones de un mes en adelante fueron 22,000. Bueno, eran 22,000 los censados, pero de esos 22,000 había de los que iban a desempeñar a los 30 a 50 años funciones precisamente para trabajar en el Mishkan. Y bueno, nos habla también aquí del rescate de los primogénitos. Vuelvo a repetir que los primogénitos antes eran todos los que nacían de Rubén, de Manasés, de Judá, de Leví aún, y todos, Zabulón, Isaacar. Pero a raíz de la adoración del becerro de oro, el único campamento que se mantuvo, por decirlo así, puro, sin contaminarse, fue Leví. Y los de Leví fueron adoptados por nuestro Abacadosh para fungir en el templo, en el tabernáculo temporal, en el Mishkan. Y aquí nos habla esta parashá de las responsabilidades precisamente de los coatitas, los gersonitas, y bueno, dice aquí, y el número de los descendientes de permítanme un momentito. Bueno, vamos a ver también aquí también en esta parashá, esto es lo que nos habla esta parashá, la de Benidbar en el desierto, y que es de los capítulos prácticamente del 1 al 4, el verso del 20, y del versículo 21 adelante empieza la parashá de Nasó, ¿sí? Que es levanta un censo a los descendientes de Gersón. Levanta, así se titula esta, levanta un censo. Entonces este censo, hermanos, pues nos hace ver precisamente de las responsabilidades
que tenían cada uno de los grupos de las familias de los levitas. Y nos da los resultados, por ejemplo, de la familia de los coatitas, fueron 2750, resultados precisamente del censo. Y bueno, otra cosa interesante aquí, en el versículo 47 dice: de la edad de 30 años en adelante hasta los 50 años, todo aquel que era apto para llevar a cabo la obra en el servicio, en el trabajo y en el transporte del tabernáculo temporal, sumaron un total de 8580, versículo 48. Entonces, es así como esta parashá Nazón nos da una continuidad un poco de la parashá anterior en el desierto. Pero esta parashá Nazón aquí aborda una cosa muy importante. El mandamiento que dice nuestro abacado es que no deberían de estar en el campamento, deberían de expulsar en el campamento a todo leproso, a todo aquel que tenía un flujo, aquel que pues también se haya contaminado. Tenían ellos que sacarlo fuera del campamento. Y se nos habla de la restitución por el pecado. Y tenían que hacer una restitución, tenían que traer un carnero de la expiación. Lo vamos a ver ahorita en detalle para no cansarnos mucho en esta introducción. Y nos habla de un asunto importante, la ordenanza en cuanto a la sospecha de celos. En el caso de que un hombre sospechara de que su mujer le traicionaba, entonces tenían que ir con el Cohen, y el Cohen tenía que darle agua con cenizas de lo que había en el altar. Si la mujer era culpable, le caía un juicio, ¿sí? Se le inflamaba el vientre y los muslos, dice que se le pudrían, se le quitaban las fuerzas. Y en el caso de que la mujer fuera hallada inocente, era recompensada por nuestro abacadosh por darle a luz un hijo. Una cosa interesante en esta parashat Nazó también nos habla de la ley del nazareato, o de los que eran consagrados a nuestro abacadosh. Podían ser hombres o mujeres, lo vamos a estar viendo. Y nos habla una situación, algo muy interesante en esta parashat, versículo 22 al 27 del capítulo 6, de la bendición de del Coanín, porque en esa oración, hermanos, nuestro abacador nos dice que el orar y en el nombre de él por su pueblo, hermanos, hay mucha bendición. Esa es la oración que nos dice aquí. Entonces habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán a los hijos de Israel. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer tu rostro sobre ti y te dé vida. Yahweh alce su rostro sobre ti. Estoy leyendo aquí en la versión Peshita. Y así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. El condicionante es de que seamos hijos de Yahweh. Hermanos, hoy en el día hay muchos que no son hijos de Yahweh y que están metidos en religiones paganas y falsas y engañosos, que lo que hacen es los distancian. Aquí en México decimos que los engañan, es como darles a tole con el dedo, perdón que lo diga, pero es así. Les vuelvo a repetir, este canal que su servidor ha sacado y que mi Padre Yahweh puso en mi corazón, es para hablar las cosas tal como son. Recordemos de que yo vengo del cristianismo, ¿sí? Y que aunque yo amo a las personas con las que he convivido en toda mi vida, pero el sistema es aborrecible. Nuestro abacadosh lo aborrece, como yo, su servidor, también aborrezco ese sistema engañoso, mistiado, ese sistema que lo que está haciendo es apartar a las personas del camino de la Torah, pero les hace ver de que están siguiendo Torah, cuando en realidad no siguen Torah, siguen mandamientos de hombres. Lo mismo en el judaísmo, que están haciendo ver a las personas que siguen la Torah, pero en realidad están siguiendo más los mandamientos de hombres, que lo que hacen es los apartan. Y por eso nuestro Mashiach Yeshua HaMashiach dijo: estos pueblos de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Entonces, hermanos y amigos y amigas, pongamos mucha atención en esto. Y aquí encontramos en esta parashá precisamente la bendición del Cohen Gadol. Y por último, en el capítulo 7, que es un capítulo muy amplio y muy vasto, nos habla de las ofrendas del tabernáculo. Es decir, que
mm, tenían que traer esas ofrendas, y esas ofrendas pues cada tribu tenía que presentarlas a nuestro abacadosh. Había una tribu, perdón, una de las familias de los levitas que eran los coatitas. Ellos cargaban el mobiliario en sus hombros, que la mesa, de los panes, cargaban el altar del incienso, cargaban también déjenme ver, lo principal, lo que era el arca, y ellos cargaban los utensilios, ellos cargaban todo. Las demás, como Merari y Gersón, ellos tenían que usar las carretas y bueyes para poder meter ahí todo ese mobiliario y cargarlo, porque era muy, muy pesado. Y se nos habla en este capítulo 7 lo de estas ofrendas que cada una de las tribus tenían que presentar a nuestro abacados. Vamos a entrar, ay, perdón, le cerré aquí, no quería cerrar aquí mi Biblia porque iba a estar viendo aquí cómo nuestro abacados, bueno, vamos a poner en pantalla cómo estaba el esquema de organización de las tribus junto con los Koanim. Vamos a ver. Pero antes de esto me está olvidando, hermanos, amigas, tener precisamente el tiempo de oración. ¿Va? Oremos. Bendito Abacados, gracias por este Shabbat. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam. Shehihiano, Bekimano, Beihiano, las Mahaset. Gracias por permitirnos llegar a estas instancias de Shabbat. Abacados, que tu Ruach HaKodesh nos dirija a toda verdad y que tú hagas posible que podamos aprender y retener tu Torah, Abacados. Gracias por esta bendición. Gracias, Padre amado, Rey del universo, que nos has escogido de entre las naciones para que nosotros guardáramos y compartamos de tu Torah. En el nombre de nuestro Mashiach Yeshua HaMashiach te damos gracias. Amén y amén. Bien, vamos a poner en pantalla. Amigos y amigas, aquí está, mire, cómo el campamento, nuestro Abacadosh, lo mandó, no que ellos acamparan como ellos quisieran. Este es un mandamiento. Era una instrucción que el pueblo tenía que hacer. Hasta aquí el pueblo tenía que comprobar la obediencia, hermanos. Miren, es como hoy en tiempo, nuestro Abacadosh nos dice y nos da instrucciones para que nosotros podamos estar organizados y nosotros podamos estar listos y podamos estar diciéndole a Él que le amamos al obedecerle. Pero nuestro Padre Celestial tenía esto bien diseñado para cuando el pueblo acampara en un lugar y cómo el pueblo tenía que marchar, también cómo ellos tenían que salir de una forma organizada, de una forma tal, hermanos, que la logística de nuestro Abacadosh era excelente para que el pueblo estuviera listo para salir rápido o para una guerra, para luchar, o listo también bien organizado cuando tenían que ser concentrados. Aquí vamos a ver cuando tenían que llegar a adorar, tenían que estar convocados, vaya, en una X actividad, ¿no? Pero aquí vemos, pues, miren, aquí Yahuda, la tribu de Judá que conocemos, era la que comandaba a otra, en el oriente, vaya, este es el oriente, ¿sí? El oriente. Con ella acampaban Isaacar y Zabulón, otras dos tribus. Ya les dije las cifras, usted lea los capítulos. Aquí ya le voy a decir en resumen de una forma esquemática para que nos quede más claro. Judá acampaba al oriente junto con otras dos tribus. Recordar que a los 4 puntos cardinales había pastos de ganados. Aquí al oriente, al norte, al sur, aquí todos estos había. Aquí yo también estoy estorbando un poquito, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces al oriente estaba Judá con Isaacar y Zabulón. Al norte estaba Dan junto con Neftalí y Dan. ¿Por qué está aquí en rojo? Para decir que ellos eran los capitanes de ellos dos, ¿sí? Zabulón, por ejemplo, Isaacar, ellos seguían a Judá, aunque ellos tenían sus líderes, ¿sí? Dan, Neftalí y Asher, de igual forma. Rubén junto con Gad y Simeón, y Efraín junto con Benjamín y, déjeme ver, Benjamín y Manasés, ¿sí? Benjamín y Manasés, ¿sí? Así es como estaban. Ahora, lo importante,
aquí. El campamento levita estaba en el centro de las tribus para ser protegidos, aunque ellos estaban más cerca del templo para servir, para los preparativos, para atender a las personas, para enseñar, porque los levitas tenían una función muy importante, no solamente de cargar mobiliario, ¿no? Sino también de auxiliar a Aarón y sus hijos, quienes junto con Moshe que estaban acampando aquí a la entrada del oriente, ¿sí? Ellos estaban acampando aquí a la entrada. Este es el Mishkan, ¿sí? Aquí. Entonces, al entorno de aquí está lo que es el atrio. Bueno, y aquí es donde, pues, nuestro padre Yahweh residía, claro. Y él decía, pues, que quería un pueblo santo, y por eso le dio instrucciones de Torah, por eso le dio ese, de tal forma para que el pueblo fuera un pueblo, pues, digno de que estuviera cerca con un Elohé santo. Bueno, repito, aquí Moshe estaba en la puerta, la pura entrada de lo que es el Mishkan, ¿sí? ¿Sí? Aquí del atrio del Mishkan. Aquí estaba Moshe al oriente y Judá está aquí. Repitamos, el punto cardinal es oriente, norte, sur y occidente. Merari, de los levitas que eran estos, tenía tres hijos, Leví, que fueron Merari, Gersón y Coat. Aquí estaban. Merari estaba al norte, Gersón al occidente y Coat al sur. Entonces, los coatitas, ellos eran los encargados de llevar todo lo que tenía que ver, repito, lo que es el arca, la mesa, el mobiliario, la mesa de los panes, el altar de incienso, todo lo interior, ¿sí? Gersón, su labor era precisamente lo que es las cortinas de aquí de la entrada, del aquí, del Mishkan, y lo que es Merari, que eran ellos más en la tribu, ellos, más meraritas de los hijos de Leví, ellos se encargaban de levantar todas las tablas, todas las cuerdas, todas las estacas que eran para amarrar precisamente las paredes, por decirlo, de lo que tenía que ver el atrio, lo que es el Mishkan, etcétera, etcétera. Pero una cosa muy importante que me estaba olvidando decirles, cuando los hijos, los coatitas que eran los que llevaban la menorá, la mesa, el altar de incienso, lo interior, ellos tenían que esperar a que Aarón y sus hijos entraran y ellos cubrieran el arca, cubrieran la mesa, cubrieran el altar de incienso, para que lo cubrieran con lo que son con algunas cortinas de aquí del Mishkan, para que después los cuatitas llegaran y lo sacaran. Los cuatitas no podían entrar y sacar y envolver el mobiliario, porque dice aquí que ellos podían morir. Ellos podían morir. Miren, déjenme ver aquí, a ver si les encuentro rápidamente el versículo donde dice, donde ellos no tenían que entrar porque podían morir. Déjenme ver. Ay. Debí de haberlo subrayado, pero bueno, así está, así está, hermano. A ver si en un momentito lo volvemos a recordar. Y así era, hermanos, como nuestro Abacadosh, perdón, cómo había diseñado al pueblo Israel para cuando acampara. Él estaba aquí. Los Coanín estaban en torno, Moshe, aquí estaban con Aarón y sus hijos, y todas las demás tribus protegían, hermanos. ¿Qué es lo que pasaba logísticamente hablando? Cuando hablamos de logística, estamos hablando de coordinación, estamos hablando de orden, estamos hablando de un desdoblamiento, organizado. ¿Y qué es lo que pasaba? Que cuando nuestro Padre Yahweh en la nube o en la columna, él se movía, inmediatamente el pueblo pues tenía que levantar el campamento, tenían que levantar su campamento. Entonces, ¿quién es el primero que marchaba? Judá era el primero, ¿sí? Y déjenme ver, déjenme ver, sí, y luego
Rubén, sí. Aquí nos dice en el versículo 9 y 16, Judá y Rubén eran los primeros en levantarse y marchar, ¿sí? Y después todo lo que era el campamento de levitas, ¿sí? Ellos marchaban detrás de Judá y Rubén. Y después Dan y Efraín marchaban, ¿sí? Es decir, que estaban los levitas al centro de esa marcha y así es como ellos avanzaban, hermanos. Es interesante. Hermanos, y así estos capítulos, esta parashá Bamidbar en el desierto, relata precisamente cómo acampaban, cómo estaban acomodados, cómo trabajaban en coordinación, cómo logísticamente ellos se movían de un lugar a otro. Y es así como nuestro abacados les había encomendado. Y bueno, esta parashá, hermanos, nos habla precisamente de todo esto. Y de aquí, hermanos, miren, nos pasamos rápidamente a ver aquí, déjenme ver aquí, a ver si les puedo mostrar, me voy a ir para acá, ahora para acá, hermanos, para mostrarles de otra forma el este mismo esquema que les puse. El campamento estaba al centro y las demás tribus estaban alrededor. Los Kohanim, los sacerdotes, ellos se encargaban de levantar todo. Les recuerdo, los coatitas, los hijos de Leví, los coatitas se encargan de llevar lo que estaba aquí adentro. La menorá, ya me salí, perdón. Nuevamente regreso, aquí estamos. Ellos llevaban lo que era aquí en el centro, la menorá, la mesa, todo esto, pero tenían que esperar a que Aarón y sus hijos entraran, los envolvieran con las cortinas de aquí y después ellos ya podían llevarlos ya empacados previamente, por decirlo así. Los de Merari se encargaban de todo esto, de lo aquí del entorno, quitar las tablas, las bases, las estacas, todo, lo envolvían y lo llevaban a las carretas con los bueyes, a los cuales les mencioné aquí en el capítulo 7, ellos presentaron ofrendas, ¿verdad? Y estaban los de Gersón que tenían que ver con las cortinas, las de aquí de la entrada, las de aquí del Mishkan, etcétera. Ellos tenían su función, su tarea bien clara. Así es de que el pueblo marchaba con claridad, era como un relojito, caminando de forma exacta sin que hubiera confusión, de tal forma que todos supieran qué hacer, cómo iban a desenvolver su tarea y cómo al momento de llegar a otro lugar donde se iba a acampar, donde nuestro Padre Yahweh les indicaba, ellos tenían que volver a hacer su trabajo. Qué interesante, hermanos, es una logística muy interesante y no pensemos que el pueblo de Israel salía así como una horda, como algo, a ver con quién y todo, no, ellos iban caminando cada quien en su tribu y de esta forma también los Kohanim, ellos caminaban en medio de todas las tribus. Bueno, aquí es esto lo que se trata esta parashá. Usted puede ahondar un poquito más y déjenme ver, aquí tengo una imagen. Esta es la imagen del tabernáculo. Bueno, vamos a entrar aquí ya en la parashá Naso, que es levanta y tiene que ver precisamente con bueno, engloba estos capítulos del 4 al 7 y tiene que ver con algunas de estas responsabilidades de los gersonitas. Trata un poquito de ello, la asignación de trabajos, la limpieza, las leyes de restitución, la ley de los celos, la ley de Nazareo, la bendición arónica y dar voluntariamente. Esto es lo que tiene el contenido de esta parashá. Es interesante que al ir descubriendo, aquí ya voy a leer, cada uno de estos temas se va desarrollando a un patrón temático que comunica un poderoso mensaje que podemos describir ahora. El llamado de Yahweh, el remover lo que no pertenece a la imagen de Yahweh, restauración de la imagen de Yahweh, restauración del nombre, restauración del compromiso y cómo hacer a la imagen de Yahweh responder precisamente con amor. Dice aquí, vamos a ver aquí,
Muchas enseñanzas muy importantes en esta parashá. Las aguas amargas, una gran revelación. Estudiemos, vamos paso a paso. Y esta es la que hablé de la sospecha que el esposo tenía de su mujer, si le era fiel, que es lo que se hacía. Y aquí vamos a ver un poco ya en detalle. Además habló Yahweh a Moshe diciendo, también el número de los hijos de Gersón. A ver, espérenme a ver. No, estas son las tareas. Esto ya lo vimos, de la función que tenían los hijos de Leví. Pero una ilustración muy bonita es que nos habla de cómo hay organización, y en Efesios 4 nos habla de que nosotros pertenecemos a un cuerpo, ¿no? Dice, en un cuerpo y en espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en nuestra vocación, un Adón, una fe, un bautismo, un Elohé, Padre, y todos los que, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mashiach. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos algo que desempeñar. Israel es un pueblo situado alrededor del único Elohim verdadero, Yahweh, cada cual con una función específica. En Corintios se nos dice, vosotros pues sois el cuerpo del Mashiach y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Yahweh en la Kehilá, bueno, aquí dice iglesia, pero en la congregación primeramente. Y pues sí, nuestro Padre Yahweh nos habla en Corintios que Él puso precisamente órdenes para cumplirlos, para edificar al pueblo, para conducirlo. Y aquí nos dice a unos apóstoles, profetas, maestros, luego a los que hacen milagros, después a los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Pues claro que no. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurar pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino mejor que es más excelente. ¿Quién reparte las tareas? Hace pregunta. El Espíritu de santidad, el Espíritu de verdad que reparte los dones como Él quiere. En 1 Corintios, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Ruach, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De la misma manera el Todopoderoso instruyó a los levitas, Coat, Merari, acerca de sus funciones específicas en el santuario. Un Elohim Yahweh, un Adón y Mashiach Yahshua, un Ruach, un Espíritu, un pueblo Israel, una esperanza, la tierra prometida. ¿Y cuál es la función? Pues hermanos, es como aquí en día, todos tenemos, hermanos, algo que hacer, porque si fuimos llamados es para algo, hermanos, y no solamente para a largo plazo, sino un plazo inmediato. Y de aquí, hermanos, un saludo a aquellos y una bendición a los hermanos y hermanas que están enseñando, que están entregando sus ministerios, están ejerciendo sus ministerios para que el pueblo de nuestro Abacador sea bendecido. De aquí una bendición y un abrazo a ellos, sus ministerios, sus familias. Y bueno, aquí vamos a entrar a esto. Cuando yo les mencioné, él no quería que en el campamento hubiera ellos. Cuando le dijo, manda en el campamento que todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y toda contaminación de muertos, así hombres como mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contamine el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y lo echaron fuera del campamento como yo había dicho a Moshe, y así lo hicieron. ¿Recuerdan, hermanos, amigas, quiénes eran estos leprosos, hermanos? Recordemos que nuestro Abacadosh mandó este juicio, esta lepra, para aquellos que estaban enfocándose en la lashon hara, la lengua venenosa, la calumnia, la mentira, el engaño. Y obviamente cuando les dicen a su padre, güey, sáquenlos a ellos, es porque obviamente ellos pudieran haber traído un juicio por la conducta, por el pecado que ellos hacían. Entonces nuestro padre Yahweh no quería que ellos estuvieran ahí, porque más que su cuerpo enfermo, estaba su alma mala, y tenían ellos que salir para reflexionar, recapacitar y tener perdón y llegar maduros y vivir una vida ya libre del pecado, ¿sí? Lo que el pecado, la lepra, se veía en ellos era una evidencia de lo que en su corazón y en su ruaj había. Entonces nuestro Abacadosh por eso quería sacarlos, para que no contaminaran no solamente con su enfermedad, con la lepra, sino
con su forma de hablar, con su forma de, voy a decirlo, calumniar, chismear, levantar falsos, hacer todo ese tipo, desprestigiar al hermano, al prójimo. ¿Y eso qué manifestaba? La falta de amor al prójimo, ¿sí? Entonces, obviamente, recordando esto, recuerdan cuando Miriam la hermana de Moshe y de Aarón, ¿sí? Ella habló mal de la esposa de Moshe. ¿Y cuál fue el resultado? Que nuestro Abacadosh a Miriam misma le trajo precisamente esta enfermedad de lepra, vaya, ¿sí? Entonces eso nos enseña, hermanos, que nuestro Abacadosh es un Elohé que quiere que su pueblo en el campamento habiten limpios, ¿sí? Y es por eso que les mandó esto, también a los de flujo de semen, aquellos que tenían un problema, ¿sí? O aquellos que habían sido contaminados por muertos, vaya. Entonces dice que ellos tenían que estar fuera del campamento, muy importante, el campamento el cual habito, dice Yahweh. Vimos en la Parashat Sarah, aquí está, que la lepra es el símbolo del pecado, era una aflicción que venía de Israel como consecuencia del pecado. Cuando un israelita era diagnosticado con Zarat o lepra, debía ser expulsado del campamento y solo fuera de él podía ser sanado. Es muy importante saber que había dos rituales de sanidad de la lepra o Zarat. El primero se llevaba a cabo fuera del campamento, donde donde el afectado, se encuentra separado, y el segundo se realiza cuando era readmitido en el santuario en la casa. Es lo que hablamos, hermanos. ¿Cuál es el mensaje del Eterno aquí? El Todopoderoso Yahweh habita en su pueblo. En su presencia debe de haber, ¿qué debe de haber, hermanos? Santidad. Es por eso, hermanos, ¿cómo vamos a vivir una vida santa si no seguimos Torah? La Torah es una instrucción de vida. Miren, yo por acá en mis libros, por aquí o por acá abajo, no lo alcanzan a ver, tengo libros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa Constitución se nos habla, hermanos, las leyes en las que nosotros pues debemos de estar al tanto, hermanos. Si transgredimos una ley, pues nos vamos a ver sancionados, ¿sí? La Constitución mexicana, aquí en México, como todo país tiene su constitución, sus reglas, sus instrucciones, cómo ellos deben de vivir para tener esa armonía, para tener esa vida de bendición, vaya, ¿sí? En un país donde no hay reglas, donde no hay constitución, hay un caos, ¿sí? En las cuestiones espirituales, hermanos, la Torah es nuestra constitución en la que nuestro Abacador nos dio, como se las dio al pueblo de Israel, como se las dio. Los levitas tenían sus propias instrucciones, como todo el pueblo, como tenían sus propias leyes para poder armonizar, para poder convivir de una forma en paz, de una vida, una forma buena, ¿sí? Evitando caos y evitando problemas sociales, etcétera, etcétera. Hermanos, entonces, ¿a qué es lo que me lleva aquí lo que dice? En su presencia, en la presencia de los padres Yahweh debe de haber esto. ¿Y qué es lo que nos da, hermanos, esto? ¿Qué es lo que nos lleva ahí? El que nosotros estemos observando Torah. La santidad, la desobediencia, dice aquí el pecado, son inaceptables en la presencia de Yahweh. La persona debe ser retirada de la congregación. Hablando de estos tiempos, recordando que ahorita no hay templo. El único templo somos nosotros ahorita, donde, hermanos, habita nuestro Abacador. Somos un Mizcán muy pequeño, pero que este templo, dice en 1 Corintios, nosotros somos templo del Ruach HaKodesh, y por ende tiene nuestro cuerpo que estar limpio, libre de drogas, libre de tatuajes. Si ya los tienes, pues ya no te pongas más, o si hay forma, si tú eres un hijo de Israel y sientes eso en tu conciencia, mira que nuestro Abacador nos dice que no debemos de hacer todo eso. Miren, a veces ya es muy raro encontrar hombres y mujeres ya limpios de su cuerpo que no tengan eso. Si tienes la oportunidad de ir, no es que estés observando, pero o que estés juzgando, criticando, no, pero es inevitable que cuando tú vas a la playa, que cuando tú vas a un lugar, a un balneario, no dejas de ver de que es triste y lamentable que los jovencitos, como aún abuelos y abuelas, tienen
esas cosas en su cuerpo, hermanos, ¿sí? Nosotros debemos de mantener nuestro cuerpo limpio, limpio de afuera como de adentro, libre de drogas, libre de tabaco, libre de muchas cosas, como también debemos de mantener nuestra mente libre de pensamientos que no son los correctos. O sea, nuestro cuerpo, nuestro Mishkan es todo, no solo lo físico, sino lo interno, ¿sí? Entonces es de vital importancia. ¿Quién nos va a ayudar a mantener un estatus de como nuestro Abacados lo quiere? El que tú y yo sigamos la Torah. ¿Cómo mantendrá el joven limpia su vida? Viviendo de acuerdo a la palabra, a la Torah de nuestro Abacados. La Torah nos lleva a vivir una vida Kadosh, una vida santa. Por eso es que las religiones, sean las que sean, sea la que sea en el mundo, la que haya, no van a hacer que el hombre viva vidas santas, vidas puras, vidas limpias, vidas libres de hacer daño al prójimo, robándolo, calumniándolo, fornicando, o también incurriendo en idolatrías. Vaya, es tremendo. Bueno, la Torah, bueno, la santidad, la desobediencia, el pecado son inaceptables en la presencia de Yahweh. La persona debe ser retirada de la congregación hasta que con verdadero arrepentimiento haya abandonado el pecado. Entonces realizará el ritual de regreso y pondrá de nuevo ser contado como israelita en el campamento. Estamos recordando que nuestro Abacadosh habita en un pueblo santo y en su presencia uno pues tiene que estar libre de pecado para vivir una vida santa. Hermanos, estamos bajo el proceso de santidad, hermanos. Si decimos todos nosotros que no tenemos pecado somos mentirosos, no. Pero hermanos, tenemos que ir avanzando y cultivando una vida. ¿Y quién nos va a ayudar? La Torah. Amigos, dice, estamos tan lejos del pensamiento de Yahweh. Hoy una supuesta misericordia sustituyó la omnisciencia del Eterno. Por un lado, menospreciamos la instrucción del Todopoderoso, menospreciamos la Torah, y por otro lado toleramos a toda clase de pecado con el argumento de la gracia y el amor. Es como, hermanos, hoy en día, hermanos, dicen, bueno, que al cabo no tenemos un elogio de amor, ¿sí? Y pues todo amor es justificable, como el amor entre personas del mismo sexo, o como si yo digo sentir, o las personas dicen sentir amor por otra persona y abandonan su matrimonio, etcétera, etcétera. Hermanos, son cosas que no son aceptables a nuestro Abacadosh, ¿sí? No es hora de revisar nuestras vidas. Si queremos habitar delante de Yahweh, tenemos que vivir vidas de Kadoshim, vidas santas. No hay otra opción. Entonces, las religiones, repito, no hacen que las personas dejen de violar mandamientos, ¿sí? Puedan tener la religión que tengan, siguen robando, siguen adulterando, siguen idolatrando, siguen codiciando, siguen adorando otras deidades, inclusive adorando a sus líderes, etcétera, etcétera. Están rompiendo la Torah, están rompiendo mandamientos, ¿sí? Pero nosotros, para poder estar dentro de la voluntad de nuestro Padre Eterno, a fuerzas tenemos que estar en la Torah. Pero quizás dije la palabra a fuerzas, no es obligatorio que las personas sigan Torah, ¿sí? Pero las personas que siguen Torah tendrán esta bendición, ¿sí? Por eso es importante. Sin Torah hay maldición, con Torah hay bendición. La separación depende de la causa del problema. El leproso dependía de su arrepentimiento. Recordemos que Yahshua es el cumplimiento del ritual de las 2 avecillas que restauraban al pecador. Después el israelita limpio de su lepra, sí, habiendo realizado los rituales ordenados, cambiando sus ropas y lavando con agua viva, dice en Ezequiel, para quitar toda inmundicia, guardando los mandamientos, y bajo la autoridad única del Eterno entrará en su santuario para siempre. Quien presenta flujo semen debía separarse del campamento de acuerdo al tipo de flujo que presentara. Si era por una afección, hermanos, aquí hay muchas enfermedades venéreas. Una de estas es la gonorrea, hermanos, ¿sí? Si la persona tuviera una infección, debía ser tratado fuera del campamento hasta el momento de ser declarado sano. Hermanos, estas son enfermedades por contacto sexual. Y bueno, 8 días después regresaba. Si el flujo era
eran emisiones de semen normales, emisiones nocturnas o en relaciones sexuales, solo sería inmundo hasta la noche. Había dos formas, cuando era cuando presentaba flujo de semen producto de infección, es porque, hermanos, esta persona pudo haber estado teniendo relaciones fuera, hermanos. Nos habla de que pudiera ser adúltera o fornicario en el caso de los jóvenes, ¿sí? Pero cuando las personas tenían flujos normales, solo sería inmundo hasta la noche. Cuando era un trastorno fisiológico, vaya. Pero cuando era infeccioso, aquí nos hace ver de que tenía que ser tratado afuera, tenía que ser separado. El campamento en el cual yo habito, dice Yahweh, donde habita mi Shekinah, es donde habita la Shekinah. Shekinah es la presencia de Yahweh. Por ende, hermanos, el pueblo tenía que estar santo, hermanos. Si encontrábase a alguien con pecado, tenía que salir. Y bueno, aquí se nos habla también de la restitución del pecado. Vamos a ver aquí. Esto ya lo hemos hablado, hermanos. Pero bueno, vamos a leerlo. Di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con los que los hombres prevarican contra Yahweh y delinquen, aquella persona confesará el pecado cometido y compensará enteramente el daño, y añadirá la quinta parte, como vemos en Saqueo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, y lo dará a quien él con él pecó. Y si aquel hombre no tuviera pariente al cual se ha resarcido el daño, se le dará la indemnización del agravio de Yahweh, entregándolo al Cohen, además del carnero de las expiaciones por el cual haría expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al Cohen será suya, y lo santificado de cualquier será suya. Asimismo, lo que cualquiera diere al Cohen será suyo. Una importante enseñanza: el arrepentimiento no consiste solamente en volver a nuestro camino, al camino eterno, Teshuvah, y pedir perdón al Padre. Tenemos que restituir a quien hemos ofendido. Es decir, hermanos, que hay perdón y ya no. Tenemos que pedir perdón y ir a el daño que hicimos a solucionarlo y darle, como aquí dice la quinta parte. El Todopoderoso nos llama a restituir a quien hemos ofendido o dañado en consecuencia de nuestras acciones. ¿Qué más claro aquí? ¿Cómo se restituye? Debemos devolver aún más de lo tomado, la quinta parte. Si no es calificable el daño, de alguna manera debe presentarse la restitución. Es decir, de una u otra forma tienes que enmendar el daño que hiciste o al agraviado. Si no está la persona ofendida, un familiar puede ser restituido, y a falta de esto también la restitución debe ser llevada al Eterno, y el diezmo o la ofrenda serán al Cohen. Bueno, aquí en aquellos tiempos era de esta forma. Hoy en día, hermanos, también es lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Si uno hace algo contra alguien, pues pedir perdón al Padre y resarcir el daño, hacerlo también de una u otra forma. No nomás decir perdón y ya, no. Porque eso no es algo que se hace en el fondo, que se hace de corazón, ¿no? Para poder resarcir el daño es una evidencia de que realmente sí hay un perdón verdadero. ¿Qué nos enseña el Eterno? Que ser pecador trae consecuencias. Dar es lo más difícil. Así es, hermano. Dar es lo más difícil. ¿Cómo cuesta dar a las personas cuando pueden hacerlo? ¿Sí? Pero, hermanos, por eso ser pecador trae consecuencias. Así es de que si tú eres de los que se te hace difícil dar, mejor no peques. Así que mediante la restitución nos enseña a no dañar a los demás. Tristemente hoy hemos perdido tanto el concepto y la conciencia del daño de otros, que por razones sin sentido se dejan hijos abandonados, se destruyen familias y vidas, se toma lo ajeno, se engaña, se publican hasta versiones de la misma escritura copiadas ilegalmente. En fin, nos hemos endurecido hasta el punto que ni podemos entender, hermanos, cuántas cosas hay que se están dañando, hermanos. Pero ya el hombre cada vez en su conciencia no hay esa conciencia para poder ver, hermanos, el daño que se hace. Por hoy en día, hermanos, lo más común es dañar. Si no engañas, si no tranzas, si no mientes, no avanzas en lo económico, hermanos. Tristemente, vas a un lugar, te tienen que poner ciertas cosas para engancharte y te engañan, ¿sí? Yo lo he mencionado y aquí están los empresarios de
tiendas o supermercados, chicos o grandes o medianos, que ponen precios que no lo son en realidad, o si son en realidad, pero te roban en la báscula. Hermanos, desgraciadamente no hay esa conciencia de ellos de que están pecando. Y eso es robar, hermanos, y engañar. Y el engaño no tiene cabida en la eternidad. Nuestro Padre Yahweh dice que no entrarán esos engañosos. Y los mentirosos tampoco, hermanos. Como hoy en día nos mienten. Mira, ven, mira, te compra esto y te estamos haciendo esto y esto. Y lo que hacen es te embaucan. No encuentro otro sinónimo por esta palabra, espero que me entiendan. Embaucar es como te están, pues sí, es una forma de engaño, ¿sí? El Eterno el Eterno nos dé un corazón sensible para cuidar de agradarle hasta con nuestro pensamiento. Y yo voy a decir una experiencia, hermanos, y aquí es ni modo, lo tengo que decir. Cuando tú compras por fuera, ya sea por empresas grandes como Amazon, Mercado Libre, compras en Temu, compras en cualquier otro lugar. Pero a mí me pasó que cuando compré algo me mandaron otra cosa y eso se lo tengo que decir para que me lo entiendan. Compré un aceite para mi vehículo y ¿qué es lo que pasó? No venía con la viscosidad que yo había comprado, pero ellos muy arteramente, engañosamente, le pusieron una calcamonía para que yo no viera. Pero ellos no contaban de que, pues yo en ese sentido me pongo listo porque si le pongo otra viscosidad a mi vehículo lo puedo dañar. Entonces tengo que fijarme bien lo que le pongo a mi carro. ¿Qué es lo que hice? Le corté la calcamonía y era lo que yo pensaba. Venía con otra viscosidad. ¿Por qué me pusieron en su propaganda que lo que yo compraba era la viscosidad que yo quería, pero me mandaron otra cosa? Ese es un engaño, hermanos. Ellos por querer deshacerse de eso, que lo ponen en ofertas, pero lo que están haciendo es enviar otras cosas. Una trampa tremenda. ¿Cómo hay de trampa, de tramposos en el mundo, engañosos, mentirosos? Que hermanos, sí da coraje. Y más porque te quitan el tiempo y que tienes que devolverlo y los trámites y te devuelven y tú lo que quieres y ya lo necesitas ya y lo que hacen es te retrasan y te quitan el tiempo. Hermanos, ¿cómo aborrezco yo estas acciones? Ahora entiendo por qué mi Padre Yahweh aborrece precisamente a los engañosos, a los mentirosos, que están diciendo mentiras pero como dicen que es verdad. Y ojo, aquí es lo que son las religiones. Te están diciendo mentiras como si fueran verdades. No. Tengan en mente esto. La ley, y entramos ya a otro punto, otro tema de la ley de los celos amargos. Es cuando aquí, espero que usted ya haya leído, cuando se sospechaba que el hombre sospechaba que había un problema de infidelidad de su mujer. Ya lo explicamos, hermanos. Y aquí dice, resumamos el procedimiento y el mandamiento. Si un hombre sospechaba que su mujer le fue infiel pero no tenía testigos, traía a la mujer al Cohen y trayéndolo con ella traía una ofrenda de pecado. El Cohen presentaba a la mujer delante del Eterno, tomaba agua limpia en un vaso y pondrá en ella, al vaso le ponía cenizas de ahí del altar donde se ofrecían a los animalitos, y la mujer se paraba delante del Eterno y le será rapada la cabeza o suelto su cabello y pondrá en sus manos la ofrenda. El Cohen tendrá en la mano las aguas amargas que trae maldición. El Cohen le dirá, si eres inocente serás libre de estas aguas amargas que traen maldición, pero si eres culpable tu muslo se caerá, tu vientre se hinchará y será oprobio delante del pueblo. La mujer respondería, amén, quiere decir que sí, estoy aceptando esta prueba, por decirlo. El Cohen entonces escribía las maldiciones en un libro y las borraba con las aguas amargas y les dará a beber las aguas amargas a la mujer. Después tomará la ofrenda y la mecerá delante del Eterno, otra parte la quemará al altar y de nuevo la dará a las aguas. Si es culpable sufrirá las consecuencias y si es inocente será libre y será fecunda. Traerá a luz un hijo, ya lo mencionamos. Espero que usted lea por favor este pasaje, ¿sí?
este pasaje que está en el capítulo 5. Amén. Para poderle avanzar aquí. Y al leer el mandamiento por primera vez o sin revelación del Mashiach es un mandamiento muy controversial, inclusive para el pensamiento judío. ¿Qué nos está diciendo el Eterno? ¿Cómo podemos entender el mandamiento? La mujer adúltera o sospechosa al menos representa a Israel. El esposo celoso al Eterno lo advirtió, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Dios Elohim celoso es. La mujer que representa a Israel debía pasar a la prueba delante del Eterno. Tenía que tomar las aguas amargas. Si era culpable moría, si era inocente sería fecunda y se le multiplicaría. Pero el Eterno sabía de la culpabilidad. Envió a su hijo para presentar la ofrenda y cumplir ese ritual en la Torah en lugar de Israel, la esposa adúltera. ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué se estaba sellando el nuevo pacto que requería una esposa digna? Yahshua entonces delante del Eterno y el pueblo en el madero tomó por nosotros las aguas amargas. Éramos culpables y murió. En Juan nos dice, y ahí estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Yahshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su ruach. Habíamos entendido por qué el tener sed le dieron vinagre en lugar de agua, pero comprendamos más detalles muy interesantes. Yahshua fue exhibido desnudo delante del pueblo, humillado de la mujer, polvo del templo. Recuerda, la mujer sorprendida en adulterio, porque Yahshua escribía en el polvo. Cuando él estaba escribiendo el polvo, cuando le trajeron a esta mujer adúltera, ¿verdad? Y les dijo: cualquiera que no tenga pecado arroje la piedra. Bueno, es este caso. Mas esto decía Yahshua tentándoles a ellos, cuando les dijo: el que sea libre de pecado aviente la piedra. Y él estaba escribiendo. Miren, es interesante lo que dice aquí. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Yahshua, inclinándose al suelo, escribía en la tierra con el dedo. Mientras ellos le estaban diciendo esto, él estaba. Y dice en Jeremías 17, ¿qué es lo que muchos dirán? ¿Qué es lo que estaba escribiendo? Miren lo que dice aquí en Jeremías 17. Oye, Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán inscritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh manantial de aguas vivas. Las maldiciones escritas se borran con las aguas amargas que contenían agua limpia y el polvo del templo en el tabernáculo. Hermanos, es interesante esto, ¿sí? Por eso es de que él estaba en el polvo anotando estas cosas, hermanos, repito. Oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán inscritos en el polvo, hermanos, en el polvo. Amén. Bueno, el Cohen escribía estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Yahshua es el agua de vida. Cuando escribió en el suelo, le recordaba este pasaje también a los judíos presentes que conocían muy bien la Torah, a estos judíos que estaban acusando a esta mujer en adulterio. Entonces ahora las palabras de Pablo en Gálatas. Yahshua nos redimió de la maldición de la ley, echó por nosotros la maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿De cuál maldición nos redimió Yahshua? De las maldiciones contenidas en el libro de las maldiciones que vienen como consecuencia de nuestros pecados, no del mandamiento que es puro y santo, de acuerdo a las palabras del mismo Pablo. Amén. Espero que esté clara esta distinción, hermanos, porque en el cristianismo se nos dice de que la ley seguir es maldición, cuando la Biblia nos habla de que hay varios tipos: la ley del pecado, la ley que es la Torah, la ley del espíritu, la ley de vida, y hay la ley de Mashiach también. Entonces, hermanos, hay que ver cada una de estas cosas en contexto para ver a qué se está refiriendo. Al hacerse maldición Yahshua por nosotros, esto es, al morir en nuestro lugar, él, Yahshua, tomó por nosotros las aguas amargas. Al hacerlo borró las maldiciones, y al resucitar nos dio la oportunidad de tener nueva vida, ser una esposa digna y pura. Por eso la casa de Israel y los gentiles creyeron en él. Somos incontables y somos fecundos. Después del ritual de la ofrenda era mecida delante de Yahweh. Yahshua se presentó delante del Padre en la fiesta de los primeros frutos, meciendo la ofrenda y la sangre de sacrificio. ¿Se había cumplido este proceso antes? En Éxodo, cuando Israel salió de Egipto, lo primero que encontró fue la prueba de las aguas amargas, que tenía que probar si podían no tomar las aguas. Eran culpables. Como no pudieron tomar,
un madero en el agua, los endulzó y la bebieron. Cuando llegaron ahí y el pueblo se empezó a quejar, recuerden en la parashá, y entonces Moshe tuvo que, por mandato de nuestro padre Yahweh, arrojar un arbusto para que el pueblo pudiera comer, pudiera beber. Hermanos, tiene mucha esta similitud con esta situación que estamos viendo de la mujer que le hacían beber esas aguas con esa ceniza amarga, ¿sí? Y sí, claro, si la mujer era inocente no le pasaba nada y no moría. Si no se le inflaba el muslo, los muslos se le inflamaban, y es una forma de decir, hermanos, que la persona acarreaba juicio. Bueno, el madero enyació el vinagre y al final Israel tendrá que pasar por la prueba de las aguas amargas de nuevo. Apocalipsis. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, que es amargo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. En el futuro, hermanos, esto va a acontecer, hermanos. ¿Todo por qué? Porque no es probado, y a todos esos infieles van a morir, hermanos. ¿Por qué? Porque no siguieron la Torah. ¿Está preparado para la nueva prueba, o Yahshua las tomará por ti? Si ya las negaste para seguir hombres, ¿serás hallado irreprensible? Un precioso capítulo, una revelación cambia nuestras vidas y reflexionamos. Y el voto de Nazareo, hermanos, tiene que ver precisamente con aquí la persona hombre. El voto del nazareato o nazar, era para que el hombre o la mujer que se apartara haciendo voto de nazareo para dedicarse a Yahweh. Era un voto que para apartarse a nuestro y dedicarse a nuestro abacados. El nazareo nerrita, una persona que se consagraba por un tiempo al Eterno. El nazareato es un llamado al Eterno para una misión especial, hermanos. Miremos algunos ejemplos en Jueces, en Sansón, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que él hacía? Tenía que dejarse crecer el pelo, no que tenía que tomar jugos de nada, de uvas, ni alcohol, ni uvas, ni raparse la cabeza, dice aquí. Y bueno, aquí en este pasaje, aquí habla de todo, hermanos, ni tenían que tocar a los muertos. ¿Por qué? Porque ellos eran dedicados a ellos. Pablo hizo un voto de nazareo en Hechos 18:18, mas Pablo, habiéndose detenido muchos días ahí, después se despidió de sus hermanos y navegó a Siria, en Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. En este voto de nazareo se rapaba la cabeza. Aquí no lo dice, y es por eso que Pablo lo tomaba. Cualquiera podía tomar ese voto, hermanos. Pero ¿qué tenía que hacer? Aquí se abstendría de vino de sidra, no bebería vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni licor, ni uva, ni tampoco comer aguas frescas, ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, lo que hace, no tomará nada de la vid, los granillos, no comerá el ollejo. Todo el tiempo de su voto no pasará navaja, no se rapará su cabeza, hasta que se cumpla su voto. Una vez que lo cumple, tiene que raparse la cabeza. Y nos dice aquí, usted lo puede ver, que el pelo lo tenían que quemar, hermanos. Todo el tiempo dice aquí que se aparta para Yahweh, no se sacará un muerto, ni aun a sus familiares. Aquí dice ni padre ni madre, nada. La seriedad de hacer voto quedó consagrada en Proverbios, que nos dice: trampa es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Aquí está, hermanos, ¿sí? Se habla de este voto del nazareo, pero nos habla de que, hermanos, no lo tenemos que hacer por impulso. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh, hiciere juramento ligado a su alma, con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a lo que dijo en su voto. Una vez que tú dices algo y lo prometes, hay que cumplirlo, hermano y hermana. Hacer voto requiere el consentimiento del esposo, de la esposa y de los padres en el caso de los menores. Bueno, en el fin del voto, dice, esta es la ley al día en que se cumple el tiempo, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión, ofrecerá una ofrenda del cordero, del holocausto, etcétera, etcétera, hermano. Este es el voto, esto es lo que viene en la Biblia y usted lo puede leer, cuento que ya usted lo haya hecho. Aquí, hermanos, miren, nosotros debemos de ser consagrados, hermanos, en todo momento. Debemos de decirle
a nuestro abacados, yo me comprometo, Padre, voy a seguir tu Torah, pero en los momentos, Padre, en que te falle, ayúdame a perfeccionarme para no volver a caer, ¿sí? La bendición sacerdotal, y aquí es donde entramos, hermanos, que Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y bendecirás a los hijos de Israel. Viene en el capítulo 6 de Números. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga misericordia. Yahweh hace su rostro sobre ti y ponga en ti su shalom. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendecirá. Las bendiciones del Eterno vienen al estar bajo sus alas en obediencia. Salmo 91, ¿verdad? Que nos dice que el que habita bajo el abrigo de Yahweh. Pero aquí las bendiciones en Deuteronomio 28, que ya las vimos, hermanos, aquí radican para el pueblo de Yahweh que obedece sus mandamientos. Cuando el rostro del Eterno resplandece sobre nosotros, hay salvación. En el Salmo 80, oh Yahweh, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Las misericordias del Padre son nuevas cada día. Salmos 40, 11. Yahweh, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. En Salmo 92, bueno es alabar a Yahweh y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y la fidelidad, tu fidelidad cada noche. Paz, shalom. ¿Qué significa shalom? De acuerdo a la concordancia hebrea, shalom, paz. Más que paz, hermanos. No es más que la paz, tranquilidad, no. La palabra shalom en hebreo tiene todo esto, hermanos. Miren, es la palabra hebrea: integridad, solidez, el bienestar, la paz, la seguridad del cuerpo, el bienestar, la salud, la prosperidad, calma, tranquilidad, alegría, la amistad de las relaciones humanas y con Yahweh, sobre todo en la relación con el pacto, la paz de la guerra, la paz como adjetivo, como para ti. ¿Quieres esta bendición del Todopoderoso? Toma hoy la decisión, regresa a tu casa, obedecerlo y amarlo con todo tu corazón, alma y ser. Y para obedecerlo, Él te dice que sigas la Torah. Amén. Entonces, ¿queremos estas bendiciones? Pues hagámosla. Pero miren, qué interesante, hermanos, la palabra shalom. Cuando yo les digo shalom, hermanos, amigas, les estoy diciendo que tengan toda esta bendición, fructicidad, que tengan en sus trabajos, en su casa, armonía, que tengan solidez, que tengan todo esto, hermanos, prosperidad, calma, salud, bienestar, amén. Entonces la palabra shalom es más de lo que nosotros creemos. Y hermanos, y este último capítulo, hermanos, tiene que ver con las ofrendas para el reino. Aconteció, vamos a leer un poquito aquí y lo demás usted lo puede ver, que aunque ya se lo mencionamos, cuando Moshe hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, asimismo ungido y santificado el altar y todos los utensilios, lo vimos en Parashá pasada. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus de Israel que estaban sobre ellos, fueron contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Yahweh, 6 carros cubiertos y 12 bueyes por cada 2 príncipes, un carro y cada un buey, cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. El tabernáculo está listo, las tribus levitas distribuidos, los príncipes de las tribus traían ofrendas al Rey eterno, carros, bueyes que fueron repartidos entre los levitas conforme a la tarea que fueron asignados al Todopoderoso, lo que debían transportar. Es lo que estamos hablando, hermanos. Los carros y todo eso fueron traídos a los gersonitas y meraritas, ¿sí? Porque ellos transportaban las tablas, estacas, mobiliario, cortinas, etcétera. Pero aquí lo de los coitas, ella también lo dice, aquí dice, ¿qué era lo que llevaban los coatitas que no recibieron carros debido a que tenían que transportar en sus hombros? El número dice: el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar del Santísimo, será esto: las cosas más sagradas. Las cosas más sagradas eran lo que eran llevadas en hombros, ¿sí? Todas las demás cosas, vuelvo a repetir, la llevaban Gersón y Merari en carretas y en bueyes, hermanos. El arca del testimonio, la mesa de proposición, estas eran las cosas más sagradas. El arca del testimonio, la mesa de la proposición, el pan perpetuo, la menorá, el altar, el oro, los utensilios sagrados como los braseros, paletas, tazones, eran responsabilidad de los hijos de Coat. Solo podían ser transportados en hombros los levitas, pero no los podían tocar ni siquiera mirar. Es lo que les mencioné: Aarón y sus hijos, quienes preparaban las cosas sagradas, ellos se las daban ya cubiertas, porque si los coaitas las tomaban y las transportaban así, ellos morían.
La mayor responsabilidad del trabajo del tabernáculo debe estar asegurado sobre los hombros de los levitas. Interesante, ¿verdad? Tratar con la presencia del Eterno es de extrema responsabilidad, hermanos. Recordemos que estamos ante la presencia de un Elohim muy santo. Y por tanto, hermanos, tenemos que estar en las mejores condiciones de santidad. Pero si decimos que la Torah está atrás, que ya no es vigente, que la Torah ya pasó, hermanos, estamos haciendo un lado aquello que el Eterno nos dijo que todavía está vigente y lo rectificó nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, cuando dijo, no piensen que he venido a abrogar la Torah, ¿sí? Y nos dice en el libro de Matillahu, en el Brit Hadashah, las ofrendas se ofrecieron una cada día. La primera ofrenda la trajo Judá, y hermanos, y así sucesivamente. Este capítulo nos habla de todo eso. Mire, el segundo día, Isaacar, tercera Zabulón, Rubén, etcétera, etcétera. La presencia del Todopoderoso. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con nuestro Elohim, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. ¿Cuál es tu ofrenda para el reino del Todopoderoso? Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, debemos de ser como una ofrenda, como sacrificio vivo, como nos dicen Romanos, ¿verdad? Que debemos de ser una ofrenda viva y presentarnos como un sacrificio, hermanos, de agrado a nuestro Abacadosh. Hermanos, así terminamos estas dos parashá. La parashá Bemidbar en el desierto, en la estepa, y esta parashá 35, que está titulada Nasó, que levanta. Hermanos, pues aquí vamos a salirnos de pantalla para terminar con la oración y despedirnos de este Shabbat. Oremos, hermanos. Gracias, Padre amado, por esta bendición del Shabbat. Bendiciones, Padre, que nos traes prosperidad, alimento, vestido, calzado, salud, pero sobre todo nos traes el conocimiento de tu bendita Torah. Que nos sigas otorgando, Padre, a través de ella sabiduría, conocimiento, entendimiento y discernimiento para no irnos al error y salirnos y apostatar, Padre, y apartarnos de la bendición de tu bendita Torah. Gracias, Abacadosh. Bendice a todos los hermanos, hermanas, a los amigos y amigas que se conectan. Bendice este canal, que sea de ayuda y de bendición a la demás gente o a aquellos que se conecten, para que tengan, Padre amado, esa afiliación a tu Torah y a Israel, y que sellen eternamente para bendición sus vidas, y que en el futuro, Padre, entren también a lo que tiene que ser la nueva Jerusalén, esa ciudad que desciende del cielo, que nos dice en el libro de Gilgalud, de Apocalipsis o de Revelación, que allí morará tu pueblo, Abacadosh. Ayúdanos a perseverar en tus mandamientos y seguir a nuestro Mashiach. Gracias, Abacadosh, y gracias por esta bendición que tú nos das, Abacadosh. Y Padre amado, bendícenos y guárdanos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros, danos de tu gracia y danos de tu shalom. En el nombre de nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach te damos toda rabá. Amén y amén. Y así terminamos una vez más con los comentarios de estas dos parashas, que espero sea de ayuda y de bendición. Yo les agradezco a todos ustedes que se conectan al canal y que me ayudan a compartir estos videos. Yo no persigo mi gloria, no persigo hacer dinero. Lo que yo persigo y lo que ha puesto mi corazón, en nuestro Padre Yahweh, en mi corazón, es hablar de esta verdad de su Torah. La verdad no está en las religiones, cualquiera que sea. La verdad está única y exclusivamente en la Torah. Y en la Torah es el camino que nos va a trazar. Y un camino es para caminar, sino solamente para verlo y contemplarlo. Es un camino que debemos de caminar. Y caminar por el camino de la Torah nos va a llevar a la bendición, a la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, tu Torah, y lumbrera en el camino. Amén. Y nuestro Mashiach es el camino, la verdad y la vida. Nuestro Mashiach es la Torah personificada, en pocas palabras. Pero bueno, aquí dejamos este video, que espero les ayude y lo compartan, y que
próximamente nos podamos ver una vez más. Primeramente, la voluntad de nuestro Abacadosh, que nos dé la vida para estar aquí, para compartir de la Torah. Shalom, shalom, y recuerden lo que esa palabra la vimos aquí, lo que implica. Yo les deseo de todo mi corazón shalom a todos ustedes, amigos, amigas, hermanos y hermanas, y que nuestro Abacadosh los cuide muchísimo. Hasta pronto, hasta pronto.